Investigación no experimental. Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos. Se trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, donde se observa y mide los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizarlas. Diferencia entre una investigación experimental y una investigación no experimental. En un experimento, el investigador prepara de manera predeterminada una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición determinada, en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de aplicación de dicho tratamiento o condición. Por decirlo de alguna manera, en un experimento se construye una realidad. En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan las situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien las realiza. Un ejemplo claro de esto podría ser las características inherentes de personas u objetos que son complejas de manipulación. Ejemplo, podría ser el hábitat de un animal, fuertes incrementos salariales, antigüedad en el trabajo, factores genéticos, una enfermedad irreversible. En características que no pueden ser manipuladas por razones éticas, podría ser el consumo del alcohol, tabaco, medicamentos, agresiones físicas, adopción, estado civil de los padres, divorcios, casados, unión libre, etc., impedimentos físicos. Características que no es posible manipular: personalidad, en todos sus rasgos, energía explosiva de un volcán, hechos históricos, masas de un meteorito. Tipos de investigaciones no experimental. Investigación transeccional o diseños transversales. Los diseños transeccionales o transversales recolectan datos de un solo momento en un tiempo único. Su propósito normalmente es describir variables en un grupo de casos, ya sea muestra o población, o bien determinar cuál es el nivel o modalidad de las variables en un momento dado. Evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto de un punto del tiempo. Analizar la incidencia de determinadas variables, así como su interrelación en un momento, lapso o periodo. Transversal explorativo. El transversal explorativo son estos estudios tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. En transversal descriptivo, indaga la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. Puedes pretender realizar descripciones comparativas entre grupos o subgrupos de personas u otros seres vivos, casos de objetos, comunidades o indicadores. Esto es en más de un grupo. Por ejemplo, un investigador que deseara describir el nivel de empleo actual en 3 ciudades, Valencia, Caracas, Trujillo, en Venezuela. Investigación correlacional o causal. La investigación correlacional es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un investigador mide 2 variables, entiende y evalúa la relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. Estos diseños pueden ser sumamente complejos y abarcar diversas categorías, conceptos o variables. Además, también pueden incluir uno o más grupos o poblaciones y comparar entre ellos cómo es la relación de las variables, similitudes y discrepancias. En todo estudio, la posible causalidad la establece el investigador de acuerdo con su hipótesis, las cuales se fundamentan en la revisión de la literatura. En los estudios transeccionales correlacionales causales, la causalidad ya existe, pero es el investigador quien determina su dirección y establece cuál es la causa y cuál es el efecto, o causas y efectos. Ya sabemos que para establecer un nexo causal, la o las variables independientes deben anteceder en tiempo a la o las independientes, aunque sea por milésimas de segundos. Debe existir covariación entre la o las variables independientes y dependientes. La causalidad tiene que ser verosímil. Si decidimos que existe un vínculo causal entre las variables nutrición y rendimiento escolar, resulta lógico que la primera es causa de la segunda, pero no la inversa. En los diseños longitudinales, el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas circunstancias. Para esto se realizan procesos de búsqueda de información en un ambiente social.
Este sistema está categorizado en unas clases genéricas dependiendo del rango multitudinal que abarque. Por ejemplo, tenemos los diseños de tendencias que trabajan con población, es decir, bastante gente. Tenemos diseños de evolución grupal, que ya es un poquito más limitado, trabaja con subpoblaciones, y los diseños de paneles, que son especiales porque es mucho más personalizado para grupos de personas muy selectas. Entonces, ¿cómo hacemos para la recopilación de estos datos? Tenemos una serie de métodos que son las medidas estadísticas, encuestas e investigación bibliográfica. En este caso vamos a trabajar la investigación por medio de encuestas. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo tener en cuenta para realizar una encuesta? Entonces tengo una serie de recomendaciones. Como primera parte es tener claro el objetivo de lo que hago y por qué hago esta encuesta, a qué quiero llegar con esto. Segundo es tener muy en claro la metodología, el proceso a seguir en la construcción de una buena encuesta. Acá vamos a plantearnos cómo tener la muestra, cómo tener la recolección de datos, cómo diseñar las preguntas y realizar pruebas del campo de acción. Tercero, la necesidad, o sea que esto está en nuestras manos, lo que querramos, la información que querramos obtener depende simplemente de la buena encuesta que realicemos. Y tercero, ya es una recomendación, y es evitar las encuestas largas, pues estas cansan y no se les presta mucha atención. Al realizar este método tenemos una serie de implicaciones. La primera es la imparcialidad, que quiere decir que el encuestado debe responder en igualdad de condiciones para evitar opiniones alteradas por variables. La información, tener en cuenta que se va a solicitar a personas a través de un cuestionario. Y tercero, la interacción con este mismo, pues es un método directo de recolección de información. Como todo esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas son que tiene mucha aplicación masiva. ¿Sí? En los rangos de que hablábamos, tú puedes escoger hasta dónde puedes aplicarla y la variedad de temas que se pueden aplicar. Unas ventajas son los datos sesgados, pues muchas veces las personas no nos dicen la verdad, los encuestados no nos dicen la verdad a la hora de ser cuestionados y maquillan un poco los datos, así que no tenemos 100% datos reales y verídicos en algunos casos. Para concluir, recordar que este es un proceso, un sistema que recolecta información. Hasta ahí no ha terminado el proceso, pues queda el paso del análisis y la interpretación para extraer conclusiones finales. Investigaciones post facto. Investigaciones post facto experimental. Los motivos de la investigación hacen que el investigador controle las variables, así su validez depende de esa calidad. La expresión post facto significa después de hecho, haciendo alusión a que primero se produce el hecho y después se analiza las posibles causas y consecuencias. Clasificación de los estudios post facto. Tenemos 4 clasificaciones. La primera es estudios descriptivos, la segunda estudios de desarrollo, el tercero es estudios comparativos y causales, el cuarto estudios correlacionales. Estudios descriptivos. Podemos definir investigación como la descripción de fenómenos naturales o debidos a la acción del hombre para conocer de forma sistemática la realidad. Centrar su atención en determinar el qué es de un fenómeno educativo e intentan responder a cuestiones sobre el estado presente de cualquier situación educativa. Los estudios de desarrollo tienen como objetivo describir la evolución de las variables durante un periodo determinado de tiempo. Se distinguen 4 orientaciones distintas, que son los estudios longitudinales, los estudios transversales, los estudios de cohortes, los estudios de tendencias. Tenemos los estudios comparativos y causales. Se interesa en identificar relaciones de tipo causa-efecto, pero dada la naturaleza del fenómeno resulta imposible por algún motivo manipular experimentalmente las variables. De estas se nos presentan 3 fases. La primera es identificar y formular el problema a investigar. El segundo es definir la población objeto de estudio. La tercera, seleccionar los grupos de comparación. Los estudios correlacionales. Los estudios correlacionales comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados en descubrir, aclarar las relaciones existentes entre las variables más significativas mediante el uso de los coeficientes de correlación. Fases de un estudio correlacional: identificar y formular el problema a investigar, establecer los objetivos del estudio, seleccionar las variables de correlacionar, diseñar o seleccionar los sistemas de corregida de información, recoger y analizar los datos, interpretarlos
resultados de la luz de la teoría, extraer conclusiones.